Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase de comercialización. Mi nombre es Luciano Carasay, docente de producción vegetal intensiva. Y bueno, vamos a tocar en esta clase algunos aspectos relevantes para la currícula de la comercialización, vinculados a la horticultura en la Argentina, a las diferentes gamas o maneras de presentar la producción, un panorama hortícola en La Pampa, y eso nos va a atañar esta clase. Bien, la horticultura en Argentina. La horticultura en Argentina, nosotros decimos que es relevante porque se producen aproximadamente 5 millones y medio de toneladas de hortalizas, que es fuente principal de nuestra canasta básica de alimentos, ¿no? Eh, que la componen también la carne vacuna, la carne aviar, los lácteos, el arroz, que son cereales, y los derivados de la molienda del trigo. Aproximadamente el 90% de la producción se comercializa en el mercado interno, es decir, nosotros consumimos un 90% de esa producción total. Eh, Comparándolo con otras actividades generadoras de divisas, todo este volumen va a la alimentación, ¿no? Es uno de los factores de que le damos como relevancia. El consumo por habitante de hortalizas es aproximadamente 90 kilos por año y habitante, sin contar el cultivo de papa, que es la hortaliza que más consumimos. Aproximadamente datos del 2020 de la FAO dicen que los habitantes, nosotros los argentinos, consumimos 60 kilos por habitante por año. Algunos en promedio, algunos consumirán más, otros consumirán menos, como sabemos. El sector agroindustrial es responsable de más del 50% de las exportaciones. Entre las cadenas agroindustriales, que son aproximadamente 17, el 36% del empleo es el que está involucrado a estas cadenas. Son aproximadamente 5.6 millones de personas. El 77% de esa cifra está representada por 7 cadenas. La de fruta y verdura, un 20%, carnes, textiles, aceites y subproductos, y bueno, la producción y exportación de granos, que es un 8%. Vemos cómo la producción de frutas y verduras tiene un poquito más de relevancia con respecto a las otras cadenas principales. La horticultura en Argentina, bueno, representa un 11% del Producto Bruto Ingreso agrícola, interno, perdón, agrícola, y ocupa aproximadamente a 200.000 trabajadores directos. ¿eh? Se estima que es el doble, si tenemos en cuenta el trabajo informal, pero bueno, hablamos de este trabajo que es el registrado. Posee un alto grado de intensividad con el uso del capital y la tierra, es decir, siempre ganando en lo que es los factores de la producción con respecto a las otras actividades que son, denominamos extensivas. La actividad intensiva tiene un gran uso del capital y la tierra. Las exportaciones de hortalizas, que sería el otro 10% que no consumimos, corresponde a poroto, legumbres. Ahora vamos a ver más adelante alguna tabla actualizada: ajo, cebolla, frutilla, espárragos, y algo de otras hortalizas. En el 90 era aproximadamente 59 millones de dólares. Después, hasta el 2004, se duplicó prácticamente, un poquito menos esa cifra, 95 millones de dólares. Y la producción era de 255.000 toneladas que se exportaban. Fíjense el salto: en el 2010 se mantuvo aproximadamente en la actualidad
pero se duplicó a 440.000 toneladas, ¿eh? Y generando 290 millones de dólares como ingreso, ¿verdad? Como divisas. Tanto en el 2018 como en el 2019 aproximadamente se mantiene el mismo volumen, ¿eh? Y una generación de divisas interesante para el país. Acá vemos el 2018 cuáles son los principales productos exportables en Argentina que tenemos. Y bueno, primero el garbanzo con 100.000 toneladas, sigue el poroto, en tercer puesto cebolla, algo exportamos, sobre todo principalmente a Brasil. Ellos tenemos ahí una gran fuente de que nos compran, ¿no? Son compradores de todos estos productos. Arveja, papa. La papa es un caso en particular, bueno, acá ocupa el sexto lugar. La papa, lo que se exporta es de industria, se dice que McCain, que está en sede en Balcarce, de una de cada tres papas fritas que se consumen en América, América del Sur, América y el Caribe, es producida, sale de la planta de ahí de Balcarce. Así que fíjense en la importancia de Argentina para la producción de papa para industria. Y bueno, y del resto en menor medida. ¿Qué se industrializa de la producción hortícola? Solo un 4%. Los principales cultivos son batata y tomate. Todos sabemos el tomate en salsa de tomate, tomate deshidratado, tomate en conserva, tomate natural. Tenemos varios subproductos industrializados. Lo mismo la batata como dulce de batata. Por su expansión territorial, decimos que en Argentina se permite las producciones durante todo el año. Bien, eso es un aspecto muy importante que vemos en producción vegetal intensiva, donde al tener un país largo, longitudinal, podemos, tenemos varios climas, desde subtropicales a templados, que favorecen distintos desarrollos de las hortalizas. Distintas hortalizas, tenemos hortalizas como la cebolla, que requiere de lugares, climas más templados, y tenemos algún que pueden ser también frutas, como la banana, tenemos ya más para el norte. Y bueno, también esta particularidad nos permite tener zonas productoras o zonas productoras primicias. En las zonas productoras primicias son aquellas zonas donde los inviernos son más benignos y nos permiten realizar algunos cultivos en contraestación con las zonas de producción, como pueden ser los cinturones verdes. La superficie, el 50% de lo producido se destina al área metropolitana. Buenos Aires está la mayor población que tenemos en Argentina. La superficie hortícola actualmente se redujo en los últimos 10 años un 2%, sin embargo el volumen de producción aumentó un 28%. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, las chacras con los años, sobre todo en las zonas de producción, como los cinturones verdes, como lo que es el Gran La Plata, han pasado a más familias con menor superficie, pero algunas características de la producción hortícola, tanto en el mundo como en Argentina, como a nivel local, ha permitido una mayor producción, ya sea por el desarrollo de materiales genéticos, la nutrición mineral y el riego. El riego es un factor primordial para el incremento de los rendimientos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el acondicionamiento de las frutas y hortalizas, es decir, a los licenciados en qué podemos intervenir, cuáles son las gamas, cuáles son las diferentes gamas que tenemos
en Argentina y que podemos desarrollar, que podemos ver si tenemos algunas estrategias en nuestra empresa, que nos vinculamos con la producción vegetal intensiva. Tenemos diferentes formas de presentar las gamas y que el consumidor puede disponer de estas presentaciones. ¿eh? Es lo que es también valor agregado, ¿no? Una primera gama o en fresco habituales hace referencia a las verduras, al producto en sí que se cosecha, que el productor tiene, supóngase una lechuga, que la cosecha lechuga, que está, si bien uno lo ve el producto es que no tiene gran aporte de valor agregado, es un producto donde tiene que tener un manejo esta primera gama. Igual la calidad organoléptica tiene que ser conservada y nosotros presentar un producto de buena calidad organoléptica nos da una característica también a veces un mejor precio. Acá se incluyen las hortalizas frescas y o conservadas con métodos tradicionales, como son las conservas de tomate. Vieron en esas botellas donde prácticamente el tomate se lo cosecha, se lo corta o se lo pela, en algunas ocasiones se lo mete en una botella con ciertos recaudos, ¿no? De que no entre ningún patógeno, se desinfecta bien y bueno, esa es una primera gama. Es decir, estos productos tienen que a su vez ser transportados en condiciones seguras para el consumidor, como pueden ser este tipo de cajones, los cajones IFCO, que son cajones que están recirculando hoy, que es obligatorio en los supermercados, son esos cajones de plástico que pueden reciclarse, que pueden desinfectarse y no hay contaminación como puede ser con los cajones tradicionales de madera construidos con álamo. Ahora, estas primeras gamas, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un tomate producido en España, eh, no solamente características de calidad que hacen al fruto, que el fruto no esté machucado, que no esté con golpes, que no esté lastimado el fruto, sino características que le podemos nosotros apuntar a esta primera gama para darle una calidad. Por ejemplo, es el caso típico en Argentina del tomate. En Argentina el tomate no está estandarizado con ciertos grados de azúcar o grados Brix, como se miden, y esto es algo que a veces hace que se comercialicen tomates que todavía no han madurado. ¿eh? A veces se le dice en cámara, madurados en cámara, no se invierte en cámara para madurar el tomate. El tomate se cosecha generalmente, sobre todo en las zonas primicia verde, de una coloración verde total, como la foto de la imagen que estamos viendo del cajón, y hasta que se transporta, supónganse, de Corrientes, o puede ser de Salta, hasta el mercado central, vira algo el tomate y después se comercializa en el mercado central e incluso puede llegar hasta aquí, hasta La Pampa. Esa es una de las casuales de la mala calidad del tomate, se lo cosecha verde. Todavía no se desdobló el azúcar, tiene mucho almidón, y no se desdobló en azúcares que son lo que le dan un sabor más dulce, más rico, como el tomate de huerta. Esa es una. Otra es las moscas blancas, que originan una maduración irregular, o TIR, que es Tomato Irregular Ripening, que es que lo pica un insecto, un homóptero, y se origina una maduración irregular. El caso típico de cuando cortamos el tomate o tiene los hombros cerca del pedúnculo verdes o los hace vasculares en el centro de una coloración verde. Y otro motivo, también un tercer motivo, es la utilización de variedades o híbridos larga vida, que fueron desarrollados para ser comercializados por los israelíes a España, pero sin embargo eran cosechados rojo maduro, con esa coloración roja,
y comercializados a España y a otros lugares con determinado nivel de azúcar. En Argentina lo que se hace es se cosecha verde y a su vez estas variedades larga vida. En España, eh, bueno, tienen otros estándares y no tienen determinados grados BRICS, no se comercializa. Japón, es decir, 7, 8, un tomate de quinta. Ahora, si en otros países la aceptación de calidad es otra. Por ejemplo, en Japón, si se consume un tomate que tiene hasta 12 grados Brix extra dulce, es un tomate que prácticamente se desarma porque no tiene otras características, ¿no? Pareciera que fuera una fruta. Bueno, en esta conservación, los métodos de conservación son importantes. Estábamos hablando recién de un tomate, pero las hortalizas, para mantener su calidad, su turgencia, etcétera, tenemos que, son órganos que respiran, órganos vegetales que respiran, son frutos, algunos, otros son órganos, como el caso del espárrago, que es un tallo. eh, Tenemos que conservarles, ya está estudiado, con ciertas características de temperatura, ¿m? De temperatura para que se conserve. Vemos que a 0 grados la respiración de ese fruto, la respiración es directamente proporcional con la pérdida de carbono, o sea, se va haciendo más blando el producto, se está pasando, y vemos cómo aumenta esa respiración con respecto al incremento de la temperatura. Eh, También podemos regular, sobre todo en fruta, puede ser en banana, ananá, otros productos que tienen son gran valor en el mercado. Estos sí pueden llegar a guardarse en cámaras o también en maduraderos de banana, de plátano, eh, con donde tenemos las temperaturas controladas y las concentraciones también de oxígeno y de dióxido de carbono. Esto en cuanto a la conservación. Para los maduraderos lo que se puede hacer es, si está verde el producto, como puede ser la banana, se ingresa un gas que es el gas de la maduración, que es el etileno. La segunda gama. Bueno, aquí la segunda gama es más sencilla porque son todas las hortalizas que tenemos en enlatado. ¿eh? Son todos los enlatados, como pueden ser las arvejas enlatadas, el tomate enlatado, garbanzos enlatados. Tiene que tener cierta rigurosidad de conservación. Tienen conservante, obviamente, pero las latas también tienen cierto diseño para que no desarrollen algunos patógenos como pueden ser el botulismo. El botulismo es un, eh, es originado por Clostridium botulinum, que es un microorganismo que nos afecta a nosotros generando el botulismo. Se fermenta. De alguna manera esa lata se golpeó, suelen hincharse, suelen emitir gases, por eso es importante que a veces seamos cautelosos de comprar latas que no estén abolladas, golpeadas, raspadas y curiosear bien qué pasó adentro una vez que abramos una de estas latas. Una tercera gama, muy desarrollada últimamente en la última década en Argentina, en el cual tenemos los vegetales que son cosechados, vegetales de muy buena calidad, con alto valor en el mercado, como son las arvejas de huerta, los brócolis, las chauchas, choclo súper azucarado, en el cual se llevan a plantas que se le bajan rápidamente la temperatura, rápidamente a 20 grados bajo cero, y se conservan y mantienen muchas de las características, ya sea color, sabor, de las hortalizas que como cuando fueron cosechadas. Es muy común verlas en estos tipos de paquetes.
Y hoy por hoy cerca de los cinturones verdes existen muchas de estas empresas que procesan, ¿no? Cuarta gama, o mínimamente procesadas y refrigeradas, son las típicas bandejitas de ensaladas que últimamente la vemos en los supermercados, ¿eh? Sobre todo en las grandes ciudades donde la gente sale, hace, trabaja durante todo el día, le tienen como un tiempo determinado para almorzar, va a estos supermercados o almacenes donde compran la bandejita de ensalada, comen y después vuelven, retoman al trabajo. Es decir, esto tiene que tener cierta rigurosidad, ¿no? No porque veamos en una verdulería una bandeja con ensalada es una cuarta gama. Tiene que tener un protocolo de producción para hacer una cuarta gama. Es decir, hay que considerar que nosotros estamos, cuando ven una zanahoria rallada, son tejidos vivos que respiran y siguen teniendo su actividad metabólica. La refrigeración, como vimos, disminuye esta actividad de respiración o de pérdida de carbono y de turgencia del producto. Pero son productos que al procesarlos son susceptibles a alteraciones físicas y químicas. Ni hablar biológicas a una contaminación, es decir, a una contaminación cruzada por enterobacteriáceas como Escherichia, Entamoeba, alguna de esas bacterias que pueden originarnos ciertas enfermedades graves, ¿no? Eh, es decir, que estos productos tienen que tener un protocolo de producción. Hay un diagrama que acá estamos observando de flujo de este proceso de producción, donde se receptan los materiales o la materia prima, hay una pre-refrigeración y conservación en refrigeración, selección y clasificación, lavado del producto, eliminación de partes no comestibles, pelado y cortado, lavado y desinfección. Esto generalmente los mismos jugados y centrifugados lo hacen máquinas. Acá estamos viendo una de las máquinas para realizar cuarta gama. ¿Mm? Es decir, que no es lo mismo que alguien, el verdulero, el almacenero, raye o de la verdura que estaba marcada, él la encuentra cómo venderla, sea una cuarta gama. Tiene ciertos protocolos. Por último, la quinta gama, y son los precocinados. Esto también ha sido muy desarrollado, son las comidas prácticamente listas, que hay que darle una pequeña cocción. Son las pizzas congeladas, lasañas, empanadas. Generalmente aquí ya hay otros elementos que no son solamente hortalizas o frutas, hay carnes también, ya es más elaborado. Y trabajar con una empresa que origine este tipo de productos es interesante porque generalmente compran productos de calidad y pagan bien los productos. Culminamos con el acondicionamiento de las frutas y hortalizas y vamos a terminar hablando un poquito del panorama hortícola en La Pampa. La situación hortícola de La Pampa, bueno, casi el 60% de la producción de la superficie bajo cubierta lo ocupa el cultivo de lechuga. En 2005 era aproximadamente 4 hectáreas. El 23% lo ocupaba la superficie bajo, eh, el tomate, perdón, con 1,5 hectáreas bajo cubierta. La comercialización, el 38% de los productores venden la producción al consumidor final, el 35% a verdulerías, el 17% mayorista y el 11% a supermercados. Bien, ¿qué ha ocurrido? Fíjense que ya eso eran datos del 2005, donde la superficie en producción eran 60 hectáreas, ¿eh? El 91% era campo y el 9% bajo cubierta. Es decir que eh,
prácticamente la mayor superficie obviamente era a campo, pero no era gran superficie, lo mismo la superficie bajo cubierta. Estamos hablando casi 55 hectáreas a campo. Ahora, en el año 2012 la superficie a campo ya bajó a 35 hectáreas, esto era un censo, censo de datos del Estado, y en el año y bajo cubierta aumentó, aumentó prácticamente, se duplicó a 10 hectáreas, y en el 2019 ya estamos hablando de una superficie bajo cubierta de 20 hectáreas. Es decir, que desde el 2012 al 2019 se duplicó la superficie bajo cubierta. Este es un dato muy interesante. La superficie bajo cubierta, si bien es pequeña en comparación a la superficie a campo, tiene grandes producciones, ¿verdad? Podemos más que duplicar la producción en esa unidad de superficie. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en ese año con la superficie a campo? Vemos que era muy pequeña. Sin embargo, cuando nosotros por ahí exploramos un poquito la producción de la zona bajo riego, claro, había muchas superficies eh, a campo que no habían sido censadas. Es decir, en esta gráfica que construimos en el año 2015 vemos que la superficie a campo era más de 130 hectáreas aproximadamente. Es decir, contabilizando esas 60 hectáreas, esas 35 hectáreas que decían el censo hortícola provincial en el 2015, más la superficie a campo en lo que es la zona bajo riego. Y sí, bueno, la zona, la producción bajo cubierta, vemos cómo de a poquito se incrementa en La Pampa, y en el 2020 ya tenemos alrededor de 20 hectáreas. Esto que les muestro aquí son las zonas donde se hace horticultura y también algo de fruticultura, donde se hace la producción intensiva en La Pampa. ¿eh? Fíjense la distribución que tienen, si bien la mayor producción absoluta se hace en la zona bajo regadío en el año 2016-2017, vemos que la importancia que tiene la producción hortícola en los pueblos, en los asentamientos, es interesante porque mueve, ahí está bueno que esté el movimiento este de la producción de alimentos locales, con las ventajas que tiene, ¿verdad? Esta es una recorrida que hicimos en el 2016, recorriendo un lote de 90 hectáreas de cebolla. Fíjense la empresa esta, que era Proarco, que tuvo que después anexó más superficie para hacer horticultura y rotando con ganadería, y el sistema de riego interesante que tuvo que instalar, los llamados pivot central. En ese año, en el 2016, aproximadamente teníamos 50 hectáreas de papa, la papa para papa semilla, o sea, un alto valor agregado, si bien con una producción muy interesante. Ellos estimaban, 240 toneladas por hectárea. Eso es extremadamente alto, hay que corroborar ese rendimiento, pero sí se veía el material con gran calidad y rendimiento. Zanahoria, 35 hectáreas, también gran valor agregado porque se producía zanahoria para cuarta gama, para esto que les decía. Esta zanahoria híbrida que estamos viendo acá, prácticamente si la cortamos no tenía cilindro central, vieron que tiene una coloración más clara, bueno, era toda de color anaranjado,
y de gran tamaño. Bueno, la pampa tiene fortalezas y debilidades desde el punto de vista agroecológico. Para producir tenemos suelos permeables, que son francoarenosos, a las hortalizas les gusta este tipo de suelos porque respiran mejor las raíces, sobre todo cuando hay riego constante, alternancia térmica. La mayor parte de las hortalizas necesitan esa alternancia térmica para producir, ¿no? Sobre todo las de fruto, también las de hoja, noches frescas y días, tardes más con un poquito más de temperatura, baja humedad relativa, esto es importante, no desarrollan tanto las enfermedades, bajo desarrollo de plagas y enfermedades, justamente, y hay una demanda todavía insatisfecha. Bueno, la debilidad es presencia de viento intenso y seco y también para nuestra estructura. Los invernaderos del tipo macrotúnel que tienen este diseño para soportar un poco, tolerar los grandes vientos que pueden llegar a ser de ráfagas de 70 kilómetros por hora. Y escasa cantidad y mala calidad del agua para riego. Esto es algo que, bueno, lamentablemente los ríos, sabemos la problemática que tenemos en La Pampa y a su vez la mayor parte de la producción se basa en perforaciones donde el agua tiene muy mala calidad y tiene bajos rendimientos en caudales. Principales problemas del sector hortícola. Bueno, estos son los principales problemas que en el año ya 2005 manifestaban los productores, ¿no? Escasa demanda. Bueno, hay que ver qué tan así es la escasa demanda, ¿verdad? En ese momento, sí, el verdulero no le compraba al productor hortícola porque hacía lechuga, hacía selga y no hacía de las otras hortalizas y el camionero que venía con todas las hortalizas y frutas no le bajaba al resto de la mercadería si no le compraba la lechuga. Hoy por hoy han ganado en ese sentido y bueno, y los productores pueden colocar en las verdulerías los cultivos de hojas que se hacen. Eh, Productores, bueno, algo estuvimos viendo en el mapa, la mayor proporción de productores se distribuyen en Santa Rosa, con la mayor producción o la mayor producción bajo cubierta, en Santa Rosa y en lo que es en General Pico, en el norte de la provincia. Hoy por hoy empiezan a tener mucha mayor relevancia, 25 de mayo, la zona de Macachín, Duval, la zona de Hacha y Rolón. Rolón es un centro donde también abastece no solamente al pueblo, sino que también suelen hasta vender ahí a provincias cercanas, Buenos Aires, que está ahí lindero, a Rivera. Bueno, esto fue un panorama, espero que les haya servido la clase. ¿eh? Nos estamos viendo y esto complementaría lo que ya estuvimos viendo con comercialización y mercado central de Buenos Aires.